Listo, ya, ahora sí. Bueno, entonces antes de empezar, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto al parcial de la semana pasada? Que no sea la calificación porque no la he subido todavía. Sí, muy El- extenso, no cabe ni en el cuaderno. ¿Cómo podía yo realizar eso? Y el tiempo corriendo. ah, pero, Oye, pero, voy a hacerlo en el cuaderno para tomarle la foto y subir. ¿Ahí dónde? Subirla. pero qué, pero si no logró hacerlo, ¿qué? ¿Qué fue? ¿Qué Pues fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? me faltó una pregunta. No, lo del examen. Uy, no, Sí, profe, ese parcial estaba pero fuerte, fuerte, fuerte. Este se pasó de calidad. No, 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 estaba. Bueno, yo cuando cancelé, había uno sí que yo sí no le tiré, fue, pero mente. Ujú. ¿Y por qué? Lo vio enseguida muy. Sí, lo tiré. El último. Bueno, menos mal que me tocó fue el último que me. Sí, exacto, mire, aquí por ejemplo, si vamos al examen un momentico. Sí, el examen como tal. Tenía algo particular y es que tenía un ejercicio que sí tocaba resolverlo pues todito completo. Eh, Eso, lo que pasa es que yo armé grupos de preguntas. Vamos a mirar por acá. Yo creo que les puedo mostrar esto. Entonces, por ejemplo, las primeras preguntas valían apenas 10 puntos, ¿cierto? Ahí valían 10 puntos, pero entonces ustedes ahí lo que tenían que hacer era de selección múltiple pues con única respuesta. Voy a activar aquí algún momento. Vamos a mirar. Bueno, entonces sí, pues empieza a decir si era falso o verdadero en estas, pues, y si hacían esta, entonces posiblemente les aparecía la misma porque miren, se repetía. La linealidad, si era primer orden, segundo orden. Claro que de esta apenas eran tres preguntas que le iban a salir. Me parece que no le salían las mismas preguntas a todos, eso sí es verdad. Y si iban a colocar allá a trabajar en combo, entonces no les iba a salir lo mismo. Bien, esta por ejemplo dice aquí, solución de ecuaciones diferenciales, pues eran las mismas que estaban acá, las mismas cinco. Pero entonces aquí es donde tenían ustedes que resolver la ecuación diferencial, mirar si era solución o no, ¿cierto? Y mostrar pues como el problema. Y de aquí también le aparecían solamente dos. De estas 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Le aparecían solamente dos y cada una te valía 20%. Y entre estas, por ejemplo, esta tenía C1, C2. Entonces esta misma que tenían aquí, la pregunta esta, yo les las coloqué aquí con condiciones iniciales. O sea que el que, sí, la verdad de pronto sí fue esa. El que le aparecía esta ya tenía la mitad del ejercicio resuelto para resolver esta parte. O si resolvían esta, luego les aparecía esta pregunta, ya la tenían resuelta. Esa sí fue de pronto allí la verdad. De pronto pues como la aleatoriedad, entonces favorecía de pronto a algunos. Entonces esa es la pregunta que estaba más difícil, más larguita, entonces salía 30%. Entonces sí. No, no he revisado pues como los talleres, no he revisado pues como los exámenes, entonces hay que mirar. Zair sí logró hacerlo. Me faltó la última. La última. Y O a sea, Edier. yo la había resuelto y cuando le tomé la foto para subirla, faltaban 5 segundos y no me alcanzó para subirla. Mmm, Pero hubieras porque, por hablado. ejemplo, él calificaba solamente la primera parte, ¿cierto? Por ejemplo, aquí Edier te tiene ya 30 puntos asegurados. Perdón, Zair tiene 30 puntos asegurados. Alejandro tiene 30 puntos asegurados, que son las primeras preguntas pues, que se calificaban de forma automática. Bueno, este Quintana no la hizo. Diego no está en ese curso. Don Edier también ya tiene 30 puntos allí ya ganados. Y no me Y 30, aparece a y Leiber. 30 puntos, y 30 puntos, ¿cuánto equivale? 1.5, ¿qué? Sí, señor. Pues sería eso. Si 5 es el 100%, 30 puntos serían de 1.5 ya asegurado. De uno arrancaría perdiendo entonces.
No, no, arranca con 1.5, no, 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 no. Sí, aquí me toca pues, ya descargar, por ejemplo, las preguntas estas, lo que ustedes cargaron aquí para poder entonces revisárselo. Sí. Mm, Sí, la verdad es que yo le coloqué hora y media pensando, pues, por ejemplo, de que ustedes, que ustedes de pronto, pues, tenían como el espacio de la clase, ¿cierto? Pero como yo lo había dicho que lo podían hacer en cualquier otro momento, entonces, bueno, aquí me parece algo raro, Alejandro. Pum, 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 pum. Raro que Alejandro entonces se demoró 18 minutos haciendo el examen, o sea que tenía los ejercicios ya hechos. Ya cuando lo pilla uno. pues puya. Demoró apenas 18 minutos haciendo el examen, o sea que tenía los ejercicios ya resueltos. Sí. Bueno, Said sí se demoró los 90 minutos completicos, o sea que ese man sí fue muy juicioso. No pastelió. Edier sí los 90 minutos. Entonces uno ahí se da cuenta entonces quién fue el que. Ah, este man también pasteleó, ve, apenas demoró 8 minutos. Ah, no, 87. ¿Sé quién Sí. es? Deider, un tal Deider Ah, de yo. Chile. Ah, yo. Bueno, entonces yo lo reviso entonces, la verdad es que no he tenido tiempo. No he tenido tiempo a cuento de. Pues no es tanto que no tenía, no lo he sacado, porque estaba enredado con ese curso cuento de Python, aprender aquí un poquitico de Python para alcanzármelas a ustedes. Bueno, entonces hoy vamos a arrancar algo que se llama entonces que son modelos matemáticos. ¿Sí? Tengo, pues, el curso lo está cambiando como en esta semana también. ¿Por qué? Por lo que pasó con Alejandro, por ejemplo. Lo que pasa es que Alejandro, este curso yo lo tenía montado en otra página y Alejandro lo vio todo. Entonces Alejandro tiene todos los ejercicios casi que resueltos. Es decir, entonces la Y idea es que Alejandro, escríbeme al interno. ni ya está en clase. Entonces por eso no, hay que cambiarle entonces un poquitico pues el curso. Ah, Entonces vamos a trabajar un poquitico de teoría, pues esa parte que son modelos matemáticos. Y lo otro entonces es una presentación de PowerPoint que nos muestra entonces cómo encontrar la ecuación diferencial de una función. oye, ¿dónde está el curso ese, pues? Ah, ¿dónde está? Acá. Lo que pasa es que ustedes no exploraban la página esta que yo le tenía a ustedes desde antes, ¿cierto? Esa de Galván Gindo. Aquí está. Ah, En Unir Remington aquí estaba ecuación diferenciales. Y yo no lo he ocultado. Entonces aquí están todas las guías. Y videos de explicaciones. Es decir, o sea entonces. que el parcial que estaba montado allí fue el que tú nos puso. Yo creo, vamos a mirar, vamos a mirar. Ah, ya estaba. A mirar, vamos a mirar aquí. Descargar, pam, pam, pam. Vamos a ver si es el mismo. No, son diferentes los ejercicios. Sí. Es diferente, pero a pesar del examen final. No, ahí estaba. Yo el primero lo quité. Este es el examen final, este es el segundo y el primer parcial sí no aparecía. Pero revisando pues como el material se podían dar cuenta por ejemplo cómo se hacía. Sí. Entonces le quedaba fácil. Entonces por eso. Y lo que pasa es que Alejandro prácticamente este curso lo hizo el semestre pasado. Él estuvo pendiente por ejemplo, de las clases y las veía y me mandaba ejercicios. Aunque él no estaba en la materia, él quiso adelantar la materia. Pues sí. Es por eso de pronto pues como la ventaja que él tenía con ese curso respecto a ustedes. Ah, ya. Listo, bueno, entonces las ecuaciones diferenciales sirven entonces como para modelar situaciones, ¿cierto? Situaciones básicamente como de la física o leyes del universo. Entonces eso es lo que vamos entonces a trabajar hoy. Entonces dice que las leyes del universo están descritas en un lenguaje matemático, un lenguaje algebraico, ¿cierto? Y ese lenguaje algebraico puede ser entonces llevado a una ecuación diferencial, en el que conocemos entonces una de sus variables o algunas de sus variables pues, que determinan allí. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con una variable que es independiente y va a ser la variable del tiempo. ¿Sí? En estos
ejercicio que les voy a mostrar en esos ejemplos. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos una ecuación diferencial. Cada pues la ecuación diferencial derivada de x respecto a t es igual a x a la 2 más t a la 2. Recuerden que aquí esa es una ecuación diferencial, entonces que la variable independiente entonces t es cierto. Involucra tanto una variable desconocida x de t con su primera derivada entonces de x, la derivada de x respecto al tiempo. Entonces igual a la derivada de x respecto al tiempo, si se hace de esa manera. Y la ecuación diferencial es segunda derivada pues de segunda derivada de y respecto a x más 3 veces la primera derivada respecto a y más 3y igual 0. Entonces una forma pues de saber que eso es una ecuación diferencial, entonces es por qué. ¿Y de qué tipo de ecuación diferencial es? Esa es una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? De segundo orden porque tiene segunda derivada. Y lo que queremos mirar es que si esta función que tenemos acá, bueno, que si esta expresión si es solución de la ecuación diferencial. Entonces describe la ecuación, ¿sí? Pero que, ¿cómo la estudiamos entonces nosotros? Basando pues como estas tres etapas. Primero entonces describir la ecuación diferencial, ya está aquí descrita. Encontrar exacta o aproximación de relaciones particulares, o sea, solución de la ecuación diferencial. Y luego entonces hacemos la interpretación de la solución encontrada, ¿cierto? Eso fue lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Listo, entonces eso lo voy a hacer rapidito porque eso es lo que ya vimos. Entonces lo que uno aquí busca es encontrar pues una ecuación o una función de acuerdo a esa función dada, verificar si esta función entonces es solución o no de la ecuación diferencial. Entonces recordemos que lo que hacemos es hasta el momento es simplemente derivar tantas veces como indica la ecuación, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la ecuación diferencial decía que teníamos que derivar 2 veces. Listo. En un caso, por ejemplo, que tengamos constantes, entonces ya aquí uno encuentra una solución general, pero con una constante también podemos encontrar una solución particular, ¿cierto? Y por eso hablamos entonces de familias infinitas de soluciones. O sea, cada vez que tengamos una condición inicial para c, una condición inicial para la función, entonces c nos va a cambiar, ¿cierto? Eso es entonces lo que hemos visto después hasta el momento allí. Listo. Ahora sí. Entonces, estos modelos matemáticos, vamos a trabajar 3 modelos matemáticos que ilustran pues lo que son las leyes y principios pues que ya nosotros conocemos de física y de matemáticas, que supone pues, que las debemos de conocer, cómo se puede entonces expresar con ecuaciones diferenciales. Hay una ley que se llama la ley de enfriamiento de Newton, ¿cierto? Esa ley de enfriamiento entonces se describe pues como que un cuerpo sumergido en un líquido a cierta temperatura y entonces tanto el cuerpo tiene una temperatura como el líquido tiene una temperatura, entonces luego entonces cómo se equilibran, cómo se va equilibrando eso allí. Entonces dice, la ley de enfriamiento de Newton puede establecerse de la siguiente manera. Razón de cambio del tiempo, o sea, la razón del cambio respecto al tiempo t, de la temperatura T de T, ¿cierto? De un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura y la temperatura, pues la temperatura del cuerpo, ¿cierto? Y la temperatura A del medio ambiente en el que está. ¿Sí? Recordemos que el calor, bueno, hablando de temperatura, el calor es una manifestación de la energía, ¿cierto? Y por allá hay una cuestión que parecían pilas Bartas, pilas CBR, no sé, que la energía no se transforma, ¿cierto? Pues la energía no se destruye, sino que simplemente se transforma. Eso es más o menos lo que muestra pues como esta ley. Entonces dice, derivada de la temperatura respecto al tiempo, así lo vamos a leer nosotros aquí en esa, derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a menos K que multiplica al cambio de temperatura. O sea, la diferencia en la temperatura del cuerpo menos la temperatura del ambiente. Donde dice, donde K es una constante positiva, ¿sí? Entonces aquí pasa dos cosas. Obsérvese que si la temperatura del cuerpo es mayor a la temperatura ambiente, entonces la derivada va a ser menor que 0. ¿Sí? Por lo que la temperatura es una función decreciente del tiempo en el cuerpo.
que se está enfriando, ¿cierto? O sea, aquí el cuerpo tiene una temperatura mayor al ambiente, entonces el cuerpo va a ceder, en este caso el cuerpo va a ceder temperatura al ambiente. Entonces el cuerpo se va a estar enfriando. Ahora, si la temperatura del cuerpo es menor a la temperatura ambiente, entonces el diferencial va a ser menor que cero. Por lo tanto, la temperatura del cuerpo está aumentando. Supongamos un hierro caliente metido en agua a temperatura ambiente, entonces aquí la temperatura del hierro es mayor, entonces por eso quedaría antes de aquí. Pasaría esto. El diferencial entonces va a ser menor que cero, o sea, se está enfriando el cuerpo. Pero ahora entonces el agua que tiene entonces 100 grados y metemos entonces un pedacito de hierro a temperatura ambiente, entonces el hierro es el que se va a calentar. ¿Sí? El hierro es el que se va a calentar entonces. El agua va a transferir entonces temperatura al hierro. Listo. Ahora aquí, otro segundo ejemplo que tenemos aquí es la ley de Torricelli. Torricelli entonces establece la razón de cambio respecto al tiempo de un volumen, ¿sí? Un volumen B, de un agua en un tanque de drenado. Dice entonces que es proporcional a la raíz cuadrada de la profundidad y del agua en el tanque. ¿Sí? Entonces dice, derivada del volumen respecto al tiempo es igual entonces a menos K por la raíz cuadrada entonces de esa profundidad, de esa Y. Donde K es la constante. Si el tanque es un cilindro con paredes verticales y una sección transversal del área A, entonces el volumen se puede expresar, ¿cierto?, como área por esa Y, por esa altura. Recordemos entonces que estamos hablando entonces aquí de un cilindro, aquí no tenemos el dibujo, aquí está, eso es. Entonces cuando hablamos del área transversal es que, por ejemplo, si hiciéramos este círculo, ¿cierto? O sea, hallamos el área del círculo, supongamos aquí entonces que tenemos el área de un círculo, entonces recordemos entonces que el área del círculo es pi por r al cuadrado, ¿cierto? Área es pi por r al cuadrado. Entonces cuando hablamos de volumen es simplemente entonces que nos falta una medida. ¿Cuál es la medida? La altura del cilindro. Pues yo no sé dibujar, aquí tenemos la altura del cilindro. Entonces para allá el volumen, entonces por eso tiene que el volumen es el área de esa región, de esa sección transversal, por la altura que tenga entonces allí es. ¿Sí? Eso es lo que nos dice entonces aquí, esta partecita. Entonces por lo tanto dice aquí que la derivada del volumen respecto al tiempo entonces va a ser igual al área que ya tenemos por la derivada entonces derivada de esa altura, ¿cierto? Respecto al tiempo. Entonces, retomando aquí la ecuación 4, que es esta que tenemos acá, o sea, reescribiendo esta ecuación, que sería menos k por raíz cuadrada de y, entonces quedaría que la derivada de y respecto al tiempo, entonces va a ser igual a menos h, o teniendo h aquí como una constante como la altura, ¿cierto?, por la raíz de k, raíz de h, raíz de y, perdón. Donde h es igual a k dividido a. ¿Eso de dónde sale? Despejando la variable. ¿Cierto? Despejando esa variable que tenemos acá. Bien. Simplemente decimos usando pues es como aplicaciones. Aplicaciones porque después vamos entonces, yo les voy a dar entonces una serie de ejercicios, unos enunciados y ustedes entonces van a mirar. Es que si pueden aplicar, por ejemplo, si es sobre razón de cambio, te vería antes de la ley de incremento de Newton o la de Torricelli, o en este caso, por ejemplo, aquí vamos a hablar otra, este siguiente ejemplo, que es la razón de cambio respecto al tiempo de una población. Vamos a borrar aquí este monicongo que yo acabé de hacer. Un momentico, yo vuelvo acá, vamos a colocar el borrador grande porque si no se nos lleva toda la mañana ahí borrando eso. Aquí, eso. Listo. Siguiente ejemplo, ejemplo 3, dicen que razón de cambio respecto al tiempo de una población. Ya vamos a ver esta es la población respecto al tiempo, ¿cierto? PDT. Con tasa de natalidad y mortalidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que nacen y mueren
a una misma proporción, ¿cierto? Pues, para que hacerlo como más sencillo, ¿cierto? Proporcional al tamaño entonces de la población. Esto es, entonces, la derivada de la población respecto al tiempo, entonces va a ser igual a K por la población. ¿Sí? Donde cae la constante entonces esa de proporcionalidad. Profundizando pues como en este caso, entonces primero notamos que la función es de la forma que aquí es la función P de t, o sea la población respecto al tiempo, entonces va a ser igual a C por un epsilon elevado a la K por t. Esta es una fórmula para calcular la población, ¿sí? El crecimiento poblacional. Recuerdan ahorita, por ejemplo, que hablaban del coronavirus, ¿cierto? Que entonces, cómo se propaga el coronavirus. Entonces, que si hoy una persona tiene COVID, ¿cierto? Entonces, esa persona, o mañana, ¿cuántos habrán entonces infectados? ¿Sí? Entonces, esas expresiones, o eso, por ejemplo, esos razonamientos, hablaban entonces sobre expresiones de crecimiento poblacional, pero en este caso, por ejemplo, de infectología. Son expresiones matemáticas que se pueden modelar, o situaciones matemáticas que se pueden modelar con una expresión matemática. Entonces, como esta, por ejemplo, esta es un modelo matemático que establece lo que es el crecimiento poblacional. ¿Sí? Entonces, si sabemos que la función P de t, o sea, la población respecto al tiempo, se expresa como C igual a E elevado a la K por t, y sabemos entonces que el diferencial del cambio de razón del tiempo de la población es igual a K por la función, ¿cierto? Entonces podemos entonces empezar a reemplazarla, que es lo que están haciendo acá. Entonces tenemos que el diferencial respecto al tiempo es igual a K por t. Entonces, tomando esta 6 en 7, entonces que la primera derivada respecto al tiempo, esperen que yo cambie aquí esto porque si no, como un puntero, es así. Entonces, averiguando estas consideraciones, tenemos que la primera derivada respecto al tiempo, o sea, si hacemos la derivada de esta expresión, recuerden que la derivada de epsilon, ¿cuál es? Es la derivada del exponente, ¿cierto? Por la función. Aquí tenemos la primera derivada de esta función es igual a derivada de k de t es k por la función, ¿cierto? Entonces va a ser igual a k por la función. Por eso es que resulta esta expresión que tenemos aquí. O sea, sí me hice entender, no sé si de pronto está como raro. Hola, sí me hice entender. O sea, que ¿por qué la derivada se escribe como k por t? Porque tenemos que hallar la primera derivada de esta expresión, ¿cierto? La derivada de esto que tenemos aquí, o sea, si tenemos que p de t es esto, y al queremos calcular la primera derivada de esta expresión, entonces al derivar esto es lo que tenemos aquí. Claro, como es una constante por epsilon elevado a la k por t, entonces recordemos que derivamos entonces el exponente. La variable es t. Eso es como si fuera 2x. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2, ¿cierto? Entonces la derivada de kt, entonces sería k simplemente, o sea, queda solamente la constante. Entonces por eso quedaría k que multiplica a la función normal, a ce a la k por t, que es lo que tenemos. Por lo tanto, entonces la ecuación diferencial es lo que nos queda aquí. Derivada de la población respecto al tiempo, entonces va a ser igual a k por esta expresión. ¿Pero esta expresión cuál es? Es p. P de t, que es lo que nos están indicando aquí. El es que ahí lo hace muy resumidito. Listo. Entonces dice, eso funciona para todo número real t, ¿cierto? Debido a que la sustitución de la ecuación 6 de la función dada en la forma 7 produce entonces una identidad. Todas estas funciones son soluciones de la ecuación diferencial. De aquí quedaría listo. Entonces, aun si el valor de la constante k es conocido, vamos a borrar así esto, aun si el valor de k es conocido, la ecuación diferencial p de k derivada de la población respecto al tiempo es igual a k por t, tienen una infinidad de soluciones de la forma p de t es igual, ¿cierto?
la población respecto al tiempo es igual a C por K, C por epsilon a la K sobre T, elevado a la KT. Una parada para cada uno valor arbitrario, con una constante C. Esto es común en las ecuaciones diferenciales. Esto también está, pues, eso nos permite usar información adicional respecto entonces al enunciado. O sea, supongamos pues que queremos entonces conocer la población para, por ejemplo, que tenemos 1000 habitantes y entonces cuántos vamos a tener dentro de un año o dentro de 2 años. Pues el tiempo, ¿cierto? Dentro de 3 años. Entonces, eso es lo que nos mostraría pues allí. Básicamente pues como eso. Bien, otro ejemplo de un modelado de ecuación diferencial es entonces la población de una colonia de bacterias. Recuerden ustedes en el colegio, por ejemplo, nos colocaban a nosotros, nos colocaban mucho que cómo encontrar, bueno, de que si tenemos entonces en un plato eso de Petril una bacteria y la razón de crecimiento de la bacteria es que a un minuto tenemos 2 bacterias, en 2 minutos tenemos entonces, bueno, vamos a empezar aquí, vamos a hacerlo aquí por ejemplo. Tenemos el tiempo por acá y por acá entonces tenemos el número de bacterias. Cuando el tiempo es 0 tenemos una sola bacteria, cuando el tiempo es 1 tenemos entonces 2 bacterias, cuando el tiempo es 2 vamos a tener entonces 4 bacterias, cuando el tiempo es 3 entonces vamos a tener supongamos 16 bacterias. Aparentemente aquí entonces se va como cuadruplicando, ¿cierto? O sea, el cuadrado. Cada segundo vamos a tener el cuadrado de bacterias. Eso es una forma pues muy sencilla pues como uno mirar el crecimiento de bacterias, pero cuando no tenemos estas expresiones así, entonces uno puede entonces utilizar esta fórmula para encontrar la cantidad de bacterias. Entonces, supongamos que P de T es igual a mire, la fórmula de crecimiento poblacional, en este caso vamos a hacer para una colonia de bacterias, para la población del tiempo igual 0. El tiempo está dado en horas, entonces fue de 100, o sea, cuando el tiempo es 0, perdón, van a haber 1000 bacterias. Y después de una hora se duplica. Esta información adicional acerca de P de T nos lleva entonces a las siguientes dos ecuaciones. Mire, tenemos entonces como si fuera un sistema de ecuaciones. Cuando el tiempo es 0, en nuestro caso, vamos a hacerlo acá por ejemplo. Lo que nos está mostrando aquí entonces es, cuando el tiempo es 0, el número de bacterias aquí era entonces de 1000. Ahora, a una hora tenemos entonces 2000 bacterias. ¿Sí? Entonces, si esta expresión la llevamos entonces nosotros a nuestra ecuación que tenemos acá, a nuestra ecuación, se nos quedaría, bueno, que 1000 va a ser igual a la población cuando el tiempo es 0. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir entonces? Si lo reemplazamos en nuestra fórmula, mire, C por epsilon a la K por T, pero como T es 0, entonces sería 0 por la constante, pues nos va a dar 0. Y recordemos que todo número elevado a la 0 va a ser 1. O sea que este número se cancela y por eso entonces 1000 va a ser igual a nuestra constante aquí. ¿Sí? En nuestra segunda situación, en nuestro segundo tiempo, o sea, cuando el tiempo es una hora, entonces dice, tenemos 2000, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Entonces que la población cuando tenemos una hora va a ser igual entonces a, ojo aquí, aplicando la misma fórmula, C por epsilon elevado a la K por T. Pero como T es 1, 1 por K va a dar K, ¿cierto? Entonces ya aquí ya no sabemos entonces cuánto vale esto. O sea, hay que resolverlo entonces, encontrar el valor de K. Pero sabemos de la ecuación 1 que C es igual a 1000, ¿cierto? ¿Se dan cuenta aquí? Que la ecuación 1 sabemos entonces que C vale 1, perdón, vale 1000. Entonces ya podemos entonces nosotros utilizar esa expresión aquí. Dice, por lo tanto, como C es igual a 1000 y E a la K es igual a 2, ¿cierto? E a la K es igual a 2, de modo que K entonces es igual a logaritmo natural de 2, o sea, es aproximadamente 0,62, 69, ¿Me perdón. explica por qué K es igual a 2? Ah, porque sí. Vamos entonces a resolver esto aquí. Lo que pasa es que tenemos aquí la expresión la siguiente.
Buena pregunta. Tenemos 2000 es igual a C, pero C vale ¿cuánto? 1000. 1000. Por epsilon elevado a la K. Listo. Si Porque está queremos, multiplicando para dividir. exacto, entonces nos quedaría pues 1000, mira aquí, 2000 dividido 1000, ¿cuánto va a quedar? 2. Eso es. Entonces, E a la K es igual a 2. Mira, ahí está. Ah, Listo. Ahora intentamos entonces encontrar el valor de K. ¿Cierto? Intentamos entonces encontrar el valor de K. ¿Cómo encontramos entonces el valor de K? Hay una expresión, entonces dice que para resolver entonces ese valor de K, despejar K de aquí, entonces aplicamos es logaritmo natural del valor. del valor que tengo acá, esa constante. ¿Sí? Entonces en ese caso tendríamos aquí, ahora sí, que 2, bueno, que K, perdón, es igual al logaritmo natural de 2, que es aproximadamente 0,69. Entonces con ese valor de K, la ecuación ya tendríamos entonces ya muy sencilla. Listo, tendríamos entonces lo siguiente. Mire. Derivada de la población respecto al tiempo, entonces va a ser igual a K. ¿Pero K cuánto vale? Logaritmo natural de 2 por la población, ¿cierto? Recuerden la fórmula que tenemos acá arribita. Que decíamos que, disculpen aquí, derivada de P respecto al tiempo es igual a K por T, ¿cierto? Entonces esta es la que estamos escribiendo aquí, la fórmula número 5 que tenemos ahí arriba. Entonces dice derivada respecto al tiempo, entonces igual a K, que ya sabemos que es logaritmo natural de 2, por P, que eso aproximadamente entonces va a ser igual a 0,69, bueno, y creo que entrar 0 decimales por la población. Listo, entonces dice aquí, bueno, vamos a seguir haciendo el ejercicio. Al sustituir K, voy a subir aquí un poquitico. Al sustituir K, entonces 2, como K es igual al logaritmo natural de 2 y C igual a 1000, en la ecuación 7 que tenemos, miren la ecuación 7 que tenemos aquí, vamos a retroceder un poquitico, disculpen aquí, esta. ¿Sí? O sea, ya conocemos entonces C, conocemos K, sabemos cuál es el tiempo, entonces ya podemos entonces calcular la población. Entonces es lo que están haciendo acá. Siempre de puntero. Listo, ahora aquí sí. Entonces dice, la población entonces va a ser igual a ¿qué? A C, que vale 1000, por epsilon elevado a la K por T, pero K vale logaritmo de 2 por el tiempo. Entonces va a ser igual a 1000 por epsilon, ¿cierto? Elevado a la... Cuando conozcamos nosotros entonces el tiempo, ya saben entonces nosotros la cantidad de la población. Entonces dice aquí, ojo, vamos a mirar antes por partecita. Entonces quedaría 1000 por epsilon elevado a la logaritmo de 2. O sea, epsilon elevado a la logaritmo de 2 va a ser igual a 2. Háganlo ya en su calculadora, por favor, ustedes. Calculen esto. Epsilon elevado a logaritmo natural de 2. Yo voy a hacer aquí por un momentico en mi calculadora a ver si tiene esto algo de razón. Logaritmo natural. No encuentro aquí logaritmo natural. Como no tengo una calculadora científica y la calculadora que tengo acá también es una muy sencilla, tengo el logaritmo solamente. Me pide la base. Bueno, ¿ustedes tienen calculadora científica a la mano? no. No, hay que instalar. La necesitamos por acá por ahora. Porque no encuentro. Ah, ya lo encontré. Logaritmo natural de 2. Sí, efectivamente sí es 2. Epsilon elevado a logaritmo natural de 2 es igual entonces a 2. Sí, sí. Tenía la duda de pronto de que sí daba ese valor aquí.
S2. Entonces quedaría epsilon elevado al logaritmo de 2. Entonces si es verdad 2, entonces sería 1000 por 2 elevado a la t. ¿Sí? Ah, bueno, aquí lo dice, mire. Epsilon elevado de 2 es igual a 2. Entonces dice que satisface las condiciones dadas, podemos entonces usar esta solución particular para representar futuras poblaciones de la población de bacterias. Por lo tanto, después de una hora, que es la pregunta, ¿cierto? De una hora y media, o sea, t igual a 1.1, el número de bacterias entre la población sería, le dice entonces simplemente reemplazamos. Entonces sería 1000 por, bueno, ya había colocado aquí, espera un tipo que aquí nos mostró fue una hora y dice hora y media hora, ¿cierto? Después de una hora. Eso. Bueno, aquí nos hablan para hora y media y después nos resuelven para hora y media. Entonces dice, sería 1000 por 2 elevado a la 3 medios. ¿Por qué 3 medios? Ese es 1.5, ¿cierto? En fraccionario. 1.5 que está en decimales, pero en fracciones, este sería esto. Entonces, después de hora y media vamos a tener 2828 bacterias. ¿Sí? Pues, y tendría lógica si lo hacemos para una hora, ¿cierto? Pues si lo hacemos para una hora, es lo que nos pasa aquí. P de 1, entonces sería igual a 1000 por 2 elevado a la t, pero t es 1. Pues si nos va a dar t es 2 a la 1 daría 2, por 1000 daría 2000. O sea, conserva la población, pues la proporción que nos habían dado al principio. Entonces mire que ya con eso entonces ya uno dice, bueno, listo, no importa. Si nos dice entonces que cuántas bacterias van a haber dentro de 4 horas. O sea, para cuando hayan, escribí mal aquí. Cuando t entonces es igual a 4, ya entonces uno dice, ya listo. Reemplazamos. Entonces p de 4 entonces va a ser igual a 1000 por 2 elevado a la 4. Y sale rapidito. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? ¿Preguntas hasta allí? No. Bueno, entonces miren que estamos haciendo, pues, teniendo la ecuación diferencial, pues ya utilizándola pues como en una situación pues, que nos colocan normalmente nosotros pues como en el colegio, ¿cierto? Nos colocaban en el colegio. Entonces con eso entonces podemos mirar el incremento poblacional pues de cierta cantidad de, pues como aquí, por ejemplo, de bacterias. Bien. Entonces dice aquí, ojo, la condición P sub 0, o sea que es igual a 1000, en ese ejemplo se conoce como condición inicial. Cada vez que nosotros entonces encontremos una situación, por ejemplo, que yo les mostré aquí ahorita, cuando tenemos entonces una hora, cuando tenemos entonces ahora hora y media, cuando tengamos 2 horas, 3 horas, 4 horas, entonces esas son situaciones ya particulares. Esto es lo que yo les mostré antes a ustedes, cuando hablaban de situaciones particulares de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, a manera de resumen, dice aquí, una breve presentación del crecimiento de la población, en ejemplo 5 o 6. Está ilustrado entonces en el modelo matemático de esta figura que tenemos aquí. Aquí. Entonces, primero tenemos la situación del modelo real. Hay que hacer una formulación. De esa forma entonces llegamos a un modelo matemático. Hacemos ese análisis matemático. Verificamos los resultados. Interpretamos. Y eso nos lleva entonces a una situación del modelo real. O sea, básicamente lo que uno hace para poder llegar entonces a la construcción de un modelo matemático. Primero, entonces formula en términos matemáticos el problema. ¿Cierto? O sea, escribirlo, lo que está en un lenguaje normal, escribe entonces en un lenguaje matemático. Hace análisis o soluciona el problema matemático que le resulta. Y lo último entonces hace una interpretación de ese modelo y de esos resultados. Eso lo lleva entonces otra vez a una situación del mundo real. Listo, entonces vamos a avanzar por acá un momentico. Quiero llegar por acá, una parte donde tenemos unas situaciones que vamos entonces a empezar a trabajar.
Bueno, aquí dice, el problema del 1 al 12, verificar si por sustitución cada una de las funciones dadas es una variable de la ecuación diferencial dada. Listo, ecuación, función A, eso ya lo hicimos ya. Listo, entonces aquí dice, ahora sí. Ah, bueno, esas condiciones iniciales, aquí ya hicimos esto. Aquí, la aceleración de un Lamborghini es proporcional entre la diferencia entre 250 km por hora y la velocidad del automóvil. No, es que quiero buscar a uno aquí, que es de la población, y lo tenía que ahorita. Aquí, dice esta. Vamos a ver si podemos resolver esta. Mira, dice, considere si una población P de roedores satisface la ecuación diferencial P de T es igual a, pues, derivada de la población respecto al tiempo, es igual entonces a Kp al cuadrado. Ojo aquí, mire, Kp al cuadrado. Inicialmente hay, o sea, cuando tenemos el tiempo es 0, entonces solamente tenemos 2 roedores, ¿cierto? Y su número se va incrementando a razón de un roedor por mes. ¿Sí? P de T, o sea, mire, el diferencial es igual a 1, roedores por mes. Cuando hay la población es igual a 10 individuos. Entonces dice, ¿cuánto tiempo tomará a esta población crecer a un cierto roedor? A un millar. ¿Qué está sucediendo en este caso? ¿Sí? De ustedes me van a ayudar a resolver este. La verdad es que no lo había resuelto. Vamos a mirar. Tenemos esta situación. Ojo, me voy a traer para acá las ecuaciones que trabajamos nosotros. Tenemos la primera ecuación. Listo, tenemos entonces esas ecuaciones. Listo, entonces mire que tenemos aquí. Estas son las formas para calcular el crecimiento poblacional, ¿cierto? Y nos dan esta situación. Entonces dice, considérese una población de P roedores que satisface la ecuación diferencial eh, derivada de la población respecto al tiempo. Es igual a Kp al cuadrado. Inicialmente hay P de 0, entonces es igual a 2 roedores. Y su número se va incrementando a razón de P de T, o sea, la diferencial de la población respecto al tiempo, igual a un roedor por mes. Cuando la población es igual entonces a 10 individuos. Te dice, ¿cuánto tiempo tomará a esta población crecer a un ciento roedores? A un millar. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Entonces, ¿qué hacemos aquí en este caso? ¿Por dónde arrancaríamos? Recuerden lo que hicimos aquí en este ejercicio. ¿Cómo lo empezaremos a plantear? Si quiere, 2, nos llevamos entonces este ejemplo para allá. Para que lo tengamos ahí. Sí, Dedier, te escuchaba. pues sí, como empezamos nosotros diciendo que cuando es el tiempo Cero. de la población 0, hay 2 roedores. Entonces sería 2 es igual a P de 0 igual Sí, señor. a Kp cuadrado. Correcto.
Eso es. Mira aquí entonces cómo se hace como de forma análoga a esto. Yo voy a reducir aquí un poquitico esto para que quede como visible, ¿cierto? Entonces mira aquí, es correcto. Igual entonces a Capa cuadrado. kp KP cuadrado. cuadrado. Exacto. Listo. Entonces, recordemos entonces que esta P, ¿cierto? Se puede entonces expresar como la ecuación, Ujú. ¿sí? Entonces nos quedaría C. O sea, mire que P ¿qué es? Entonces quedaría K, P es la cantidad de individuos. la cantidad de individuos. Dice que el tiempo es cero, ¿no? Ujú. El tiempo es cero. Cuando el tiempo es cero, la cantidad de individuos es 2. Ujú. Bueno, vamos a colocarlo aquí, así, de esa manera. Para esta situación tenemos que el tiempo es cero, ¿cierto? Y la población inicial entonces sería 2. Listo. Pero recuerde que aquí, por ejemplo, lo que nosotros usamos, por ejemplo, es la fórmula pues ya descrita, ¿sí? Es esa fórmula descrita. Mira aquí. 1000 es igual a P de 0, ¿cierto? Es igual entonces a CE elevado entonces a la K por T, ¿sí? Entonces sería P. O sea, aquí no deberíamos de haber colocado esto, sino haber colocado entonces, repítame por favor, ¿cuál? Oye, usted dijo que no ya. O sea, si usted dice que, por ejemplo, hay que reemplazar pues hay que llevar, digamos, no cambiar los valores o sea, que escribirlo en relación a C, E al cuadrado, K al cuadrado. Sí, primero analicemos, por ejemplo, el crecimiento poblacional, mire, la población, ¿cierto? Aquí nos dice entonces lo siguiente, mire, o sea, si miramos eso, la población, o sea, la población respecto al tiempo es igual a C, E a la K por T, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ya sabemos que la población en ese caso, para este ejercicio, si la población era 1000, cuando el tiempo era cero, entonces nos iba a dar entonces que era que esa C es igual entonces a K por T, pero tenemos que el tiempo en ese caso fue cero. ¿Sí me hago entender allí? O sea, esta parte no debemos de verla copiada así, sino de una antes escribir como la expresión. Entonces quedaría antes de la siguiente manera. Teniendo en cuenta aquí, pues, pero aquí P está al cuadrado, ¿cierto? Ujú. Entonces nos quedaría como C por E a la cero, porque dice que el tiempo es cero, ¿cierto? O sea, podemos colocar como K por cero. Esa es toda la población, elevado entonces al cuadrado. O sea, lo que está en el paréntesis es T. Exacto, en ese paréntesis aquí, este. No, en todo el paréntesis. Ah, en P, exacto. Lo que está en todo el paréntesis es P. Ajá. ¿Sí? Mire, estoy usando esta fórmula primero. ¿Por qué necesitamos entonces usar esta fórmula primero? Lo que pasa es que necesitamos encontrar primero la constante C. ¿Sí? Entonces voy a encontrar la constante C. Teniendo la constante C, entonces si nos vamos entonces a la función acá, a la ecuación diferencial, para encontrar K. ¿Sí? Entonces ya teniendo entonces la constante, podemos entonces encontrar K. Ya teniendo K, entonces ya podemos aplicar entonces ya sí, la fórmula. Sí, miren lo que hicimos acá. Miren por favor lo que hicimos acá. No sé, Edier, Deider y... Sí, Edier y Zair. ¿Sí están por ahí? Se fueron. Aquí estoy. No, Zair y... Señor, señor. Listo. No, la idea es que de pronto entendamos pues, por lo menos como cómo plantear este ejercicio. ¿Sí?
Miren aquí, lo que pasa es que es un ejercicio análogo a este que ya tenemos acá. ¿Cierto? Un ejercicio análogo a este. Un momentico, yo cierro aquí. Ahora sí. Listo, tenemos entonces un ejercicio que es análogo a este que está resuelto. Entonces miren aquí lo que nos dieron. Analicemos los dos ejercicios porque una forma, por ejemplo, de resolver estas situaciones es que uno compare entonces un ejercicio que tenemos hecho con uno pues que nos plantean aquí. Entonces aquí dice, supongamos entonces que para este caso el crecimiento poblacional de esta bacteria entonces se comporta pues como la fórmula que tenemos, ¿cierto? Crecimiento poblacional. Nos dice entonces aquí que en este caso que cuando el tiempo es 0 había 1000 bacterias y que cuando el tiempo era 1 hora ya entonces se habían duplicado, o sea eran 2000 bacterias. Entonces si escribimos la fórmula de la población, ¿cierto? La fórmula de la población te quedaría de la siguiente manera: 1000 es igual a la población cuando el tiempo es 0, o sea CE elevado a la 0. ¿Por qué? Porque dice que el tiempo es 0. En nuestro caso, dice, considere que la población P de roedores satisface la ecuación diferencial. Ya, aquí no va al cuadrado todavía. La ecuación diferencial K P al cuadrado. Eso es para la ecuación diferencial. Nosotros todavía no estamos en la ecuación diferencial. Listo, entonces, este cuadrado todavía aquí no va. Entonces, si aplicamos esta primera parte a nuestra primera parte del enunciado, dice, cuando el tiempo es 0, hay 2 roedores. Listo. Hay 2 roedores cuando el tiempo es 0. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que la población se comporta de la siguiente manera. CE a la K por 0. ¿Cierto? Recordemos entonces que esto aquí se hace 1 porque eso es E a la 0. E a la 0 daría 1. Entonces nos va a quedar que eso va a ser igual a... ¿cierto? Eso va a ser igual a ¿qué? A A 2. C simplemente. O sea, ya aquí tendríamos entre nosotros que C es igual a 2. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Listo. Bueno, ahora dice, y su número se va incrementando a razón de un roedor por mes. O sea, un roedor por mes hay 10 individuos. Ahí faltaría como un punto. Exacto, es que aquí falta algo, porque es que está como raro aquí. Eso es lo que nos enreda. Pues aquí es lo que me enredaría a mí. O sea, entonces no, aquí lo que sería entonces que la población entonces al mes, la población al mes es de 10 individuos. Ya tenemos entonces el tiempo. O sea, 10 meses. Ujú. No, Sí, mire, un roedor por mes, 8. Serían 8 porque ya habían 2. un roedor por mes, cuando hay P Ajá. individuos. Cuando hay 10 individuos. Y si habían 2 al principio. Sí, señores, aquí lleva la coma, ¿cierto? Un roedor por mes. Cuando hay... Sí, señor, entonces aquí el tiempo ya sería 8. Correcto, muy bien. Entonces, para ese caso, entonces tenemos que el tiempo va a ser 8 en términos de meses, pues. Y la población, pues, hablando en términos generales, la población te sería... No, porque ahí hablan de la población. Va a ser igual a 10. Aquí lo del 8 es porque, si es verdad, si es un roedor por mes, entonces cuando tenemos 10 individuos, es porque han pasado 8 meses. ¿Sí? Entonces, esa sería la segunda ecuación, entonces nos quedaría así. 10, entonces va a ser igual a P de 8, ¿cierto? Que va a ser Ujú. igual entonces a qué? A C A C, E, epsilon por K K por... a la 8. ¿Cierto que sí? Listo. Pero tenemos también que C es 2, entonces va a ser igual a 2 por epsilon Epsilon. a la 8K. Colocando la silla en orden Ujú. 8K.
Listo. Ya teníamos entonces nosotros esa segunda pues expresión. Ahora necesitamos entonces qué hacer. Miren aquí, vamos por acá. Logaritmo ¿Sí? Entonces, ¿logaritmo de quién? de todo lo que está ahí. 2 epsilon a la 8K. Ojo, aquí teníamos entonces, miren, por lo tanto C es igual a 1000 y E de K, no, vamos a despejarlo, miren, vamos a despejarlo, lo que tenemos aquí. Le tenemos lo siguiente, ¿verdad? 10 es igual a 2 epsilon a la 8K, ¿cierto que sí? O sea que aquí si despejamos, entonces quedaría 5 es igual a epsilon a la 8K. Necesitamos entonces hallar es K. Entonces K es igual a ¿qué? Pero ventico que aquí realmente me perdí en algo. Por tanto tenemos que C es igual a 1000, ¿cierto? Pues claro, 1000 dividido daría 2000. E a la K. Pero es que aquí nos quedó la K sola. Y aquí tenemos 8K. No, es que EK es igual. O sea, ahí decía porque es un tiempo. O sea, porque ahí decía que el ejercicio dice que después de 1 hora. Por eso es que es una K. Es una K, sí, claro. Y acá estamos diciendo que es 8. O sea, digamos que es la constante de tiempo, porque si el ejercicio hubiera dicho que 2 horas serían 2K, pero ahí está diciendo una hora. Sí, claro, aquí está diciendo una hora, sí, sí, señor. Lo que pasa es que aquí nosotros colocamos entonces que el tiempo era 8. Entonces yo creería, no podemos decir eso, ¿verdad? Porque me dice, un roedor por mes. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que cuando tenemos que el tiempo es un mes, no vamos a tener, o sea, no coloquemos 8 aquí, porque nos vamos a enredar entonces aquí con este 8. Cuando el tiempo es un mes, ¿cuántos roedores van a haber? 3. 3. Así es más fácil. Y aquí nos va a quedar entonces una sola acá. Ah, bueno, así mucho mejor. Nos va a quedar más simple. Bueno, arranquen la hojita, botan el cuaderno. Cuando el tiempo es 1, entonces la población te va a ser 3. Ahora sí ya nos quedaría 3, entonces va a ser igual a, ya me perdí. Eh, Sería de reestructurar la ecuación, ¿no? Exacto, sí señor. P de 1, o sea, sería C E elevado entonces a la K por 1. En otras palabras, tendríamos que es 2 por epsilon elevado a la K. Ahora si despejamos, entonces quedaría 3 medios. O sea que quedaría 3 medios es igual, ¿cierto? A epsilon elevado a la K. ¿Sí? Ahora sí, entonces de esto, tenemos que K es igual al logaritmo natural de 3 medios. Ahora sí. Pero claro, igual ahorita lo habíamos poder haber hecho aquí. Era 8K igual al logaritmo natural entonces de 10. Nos podría haber dado como lo mismo. 3 medios. Vamos a buscar aquí 3 medios entonces. Eso da 1.5. Logaritmo natural de... No, no da 1.5, da 0,45. Es que 5. 0,54. Vamos a dejarlo de esa manera porque el número es bastante decimal, bastante grande.
0,40, 4054. Listo, ya tenemos entonces K. Ahora sí, volvamos entonces aquí. ¿Dónde vamos? Vamos por aquí, ¿cierto? Te vamos a sustituir nuestros valores entonces en la fórmula de la población. Entonces tenemos, para nuestro caso, la población en el tiempo te va a ser igual a, ojo, la constante C, ¿cuánto nos dio? 2, ¿cierto? Por epsilon elevado a la ¿qué? A la K, pero K es logaritmo natural de 3 medios, ¿sí? Por el tiempo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Lo cual tendríamos entonces que va a ser igual a 2. Si resolvemos entonces ahora sí, epsilon elevado a la logaritmo natural de 3 medios. Ahora sí. Epsilon elevado a la logaritmo natural de 3 medios nos va a dar 1.5. Entonces 2 por 1.5 elevado a la t. ¿Sí? Recordemos aquí entonces es lo siguiente. Pues con la calculadora 2, perdón, epsilon de logaritmo natural de 3 medios. Esto no está escribiendo tan maluco. O yo sí escribiendo tan maluco. Es igual a 1.5. Listo. Entonces ya tenemos aquí nuestra fórmula. Pero nos pregunta entonces, ahora sí, ¿cuál es la pregunta real que nos hacen? Dice, ¿cuánto tiempo tomará a esta población crecer a 100 roedores? A 1.000.000 de roedores. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Sí? Entonces, si ya tenemos entonces la expresión o... Bueno, profe, ¿por qué no, y esa ocasión, ¿por qué no la hemos utilizado? ¿Cuál? La que tiene la t al cuadrado. La p al cuadrado. Aquí. Esta. Sí. Ah, ya bueno. Espérese un momentico. Ya vamos para allá. Aquí viene la pregunta. Si ya sabemos entonces que la población se comporta entonces de esta manera. ¿Sí? Y necesitamos entonces saber el tiempo. Ojo. Vamos a saber entonces el tiempo para cuando la población era entonces fuesen 100. O cuando la fuese entonces la población fuese 1.000.000. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Reemplazar, ¿no? Reemplazar. Entonces, ¿cómo quedaría? Para P de T, que no sabemos cuánto es, que va a ser entonces 100. Lo planteas de esa manera. Entonces quedaría 100, entonces va a ser igual a 2 por 1.5. Entonces un por elevado a la t. ¿Y ahora qué hacemos entonces? El 2 el 2 pasa a dividir y a 1 y a 1.5 elevado a la t, le sacamos logaritmo natural a ambos lados. Entonces quedaría 50. Entonces quedaría 50 es igual a 1.5 de esto. Vamos a ver si es verdad. Logaritmo natural de 50. Logaritmo natural a ambos lados. Pues así como resolvimos arribita, que encontramos acá, tiene la Ujú. misma, tiene la misma, Pero teníamos un epsilon.
Entonces, ¿cómo hacemos allí? ¿Sí te das cuenta allí? Ujú. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Encontrar un valor de t tal que multiplicarlo por 1.5 sea 50. Ujú. Sí, señor. Mirad, ese dice supuestamente que es 9. Vamos a ver por qué. 9.65. A raíz, ¿no? No. ¿Pero raíz de qué? Porque si aplico el logaritmo natural de 50 nos va a dar 3.9. Ah, espera un momentico, sí, vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer aquí una relación de esto. A ver, miren, potencia, claro, raíz y logaritmo, ¿cierto? Supongamos que aquí tenemos 2 elevado a la 3, eso nos va a dar 8, ¿cierto? Ujú. Eso expresado como raíz, entonces a ver si de pronto de esa manera podemos sacar algo análogo. Pero es que no recuerdo aquí esto. Tenemos entonces aquí raíz cúbica de 8 es igual A 2. a 2. Pues que 3 es igual a 2. Entonces en el logaritmo en base 2 de 3, no. De 8. Logaritmo en base 2 de 8 es igual 3. ¿Cierto? Es como el comportamiento aquí de las expresiones. Aquí conocemos la potencia, la base y no conocemos el exponente. ¿Cierto que sí? O sea, en términos de los términos. Esta es la potencia, esta es la base y este es el exponente. No conocemos el El exponente. logaritmo. Cuando queremos conocer Logaritmo. el exponente, este es el logaritmo. Logaritmo. Entonces sería logaritmo de Entonces quedaría 1.5 logaritmo de de 50 1.50. O sea, o sea, logaritmo en base de 1.5 de 50. de 50. Ese debe ser t. Ujú. Eso sí, raro ese logaritmo así, pero bueno, aquí dice logaritmo de 1.5 de 50. Y eso sí lo escribe. Ah, sí nos da lo que yo dije ahorita. 9 puntos No, es que no es raro porque es que el logaritmo lo que es que no puede ser en base negativa. en base negativa. 9.64. Eso es. ¿Sí? ¿Cómo lo encontré también, por ejemplo, antes de resolverlo? ¿Sí? Antes de resolver esto, por ejemplo, que él dice, eso da, por ejemplo, 9.65. Véalo aquí. ¿Qué me dice? Hice un pastelito acá en mi celular. Vamos a buscar acá un momento. Y busqué entonces una graficadora. Y grafiqué eso como si fuese una función. Entonces coloqué aquí 50. Bueno, se supone que debe escribir. Este teclado hoy me está molestando también. Ave María. ¿Qué? Bueno, 50 debe ser igual entonces a 1.5 1.5. elevado a la x en este caso. Yo la coloqué a la x. Y mire, me dio una recta, ¿cierto? Y entonces lo que hice ya aquí fue ampliarla. ¿Por dónde pasaba? 9.64 y algo, que es lo que nos dio entonces a nosotros por acá.
9.64 y algo, porque siguen más cifras decimales. De la solucióncita en el logaritmo. En el logaritmo, sí señor, eso es. Listo, entonces, ahora sí, a la pregunta que usted hacía por acá. ¿Qué pasa entonces para la población esta formita? Esta que tenemos aquí. Ojo, que tenemos entonces al cuadrado. ¿Sí? Entonces dice, considere una población P de K de roedores satisface la ecuación diferencial. Miren, derivada de P respecto al tiempo igual a KP al cuadrado. Inicialmente hay 0, entonces dice, ¿cuánto tiempo tomará la población en crecer a un ciento de roedores? A un millar de roedores. Entonces, si le aplicamos la fórmula normal, la que tenemos, entonces dice que para 100 roedores demoraría entonces 9.64, aproximadamente 9.64 meses, ¿cierto? Y si es para 1000 roedores, sí, dice un millar, en 1000. Sí. Pues entonces, ese sistema análogo no nos satisface la primera ecuación, la primera que nosotros dijimos, que a Eso los es. 8 meses, que a los 8 meses habían 10. Que dividiesen 10. Exacto. Eso es lo que yo le iba a mostrar aquí. No nos satisface. Claro, o sea, como lo dice, pues como lo plantean acá, no lo satisface. Lo satisface de tal manera, pronto que si fuese. Sí, dice aquí. Entonces, en el tiempo me puede que hubiesen 10 roedores. Tocaría mirar entonces aquí, por ejemplo, porque si dice que a los 9 meses hay 100. No, eso no da porque cada mes va incrementando de a uno. De a uno. Yo, yo porque el cálculo no se hizo con ese KP al cuadrado. KP al cuadrado, sí señor. Se tenía que implementar desde el principio. Aquí. Aquí elevado al cuadrado, entonces quedaría. Si al cuadrado, entonces sería raíz cuadrada de 2. Pues si colocamos esa expresión, sí. Sí, señor. Eso quedaría entonces aquí al cuadrado. Ok. Ese teclado ese no me está funcionando. Qué pena, entonces. Tengo el teclado inalámbrico, entonces se me descargó. Entonces me va a quedar es esto, c al cuadrado, entonces c va a ser igual a raíz cuadrada de 2. Se representa de esta manera. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarlo así para la constante normal, ¿cierto? Así para la población, pues como si tuviésemos analizando pues como esta fórmula. Y la próxima clase, porque ya no nos da tiempecito ya, pues vamos a mirar entonces para elevando entonces al cuadrado, para verificar entonces esta fórmula. Sí, porque dice que la forma de ellos se comporta diferente. Sí, tienes tu razón. Yo no de pronto pues la omití pensando cuento que la voy a poder utilizar al final, pero no, debe tomarse desde el principio. Claro. Eso es. Listo, pero entonces miren, en la próxima clase entonces vamos a verificar entonces ese ejercicio y vamos a tratar de hacer varios ejercicios que tengan que ver con estos modelos matemáticos utilizando ecuaciones diferenciales. O sea que prácticamente el segundo parcial es pura solución de problemas. De Ok. problemas, sí señor. Escucha. Eso es. La idea es que podamos hacer bastanticos para que podamos entonces ahí sí tener cómo hacerlos. Y ya si no me tocaría pues como el parcial, bueno, adelantando aquí un poquitico, no dejarles como tiempo cerrado, ¿no? Sino que el tiempo sea como abierto. O sea, que tengan por ejemplo todo el día para hacerlo. Usted se sienta después de clase, 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que usted se demore para hacer el examen. La idea es que lo suba. ¿Sí? Mm, Bueno, señores, entonces nos vemos el próximo sábado. Disculpen aquí como listo. la situación. Que esté muy bien. Listo, Listo, profe. profe, gracias.